La sala huele a celuloide viejo y madera húmeda. La luz, tamizada por el polvo, cae en diagonales que parecen cuchillos. Entre esa penumbra aparece una silueta con el sombrero apenas inclinado y la mirada que corta como navaja. Miguel Inclán. El cine mexicano de la época de oro lo eligió para encarnar la parte más incómoda de nosotros mismos. Esa zona donde el deseo se confunde con el miedo y la culpa aprende a hablar en susurros. No necesitaba alzar la voz. Su poder nacía de lo que callaba. En sus ojos vivían barrios enteros, plazas, ferias de carpa y camerinos estrechos. En su gesto, la memoria de tantos hombres arrinconados por una vida demasiado áspera. Cuando la cámara avanzaba, no veíamos a un actor haciendo de villano. Veíamos a un hombre que había aprendido a escuchar la herida del otro y a convertirla en verdad. Su leyenda empezó lejos de los grandes foros, en escenarios frágiles levantados a toda prisa, donde el público exigía oficio y entrañas. Allí pulió el ritmo, la espera, el golpe exacto de una mirada. Luego llegaron los sets de piso frío y lámparas enceguecedoras, los directores con relojes de hierro y los compañeros que sabían olfatear al que tenía algo diferente. Inclán lo tenía. Ese temblor contenido que vuelve memorable a quien apenas mueve un músculo. Le dieron, una y otra vez, la sombra, el malandro, el cacique, el viejo rencoroso, el rostro del peligro. Y sin embargo, cuando se le escapaba una grieta de ternura, el cuadro adquiría una profundidad que no olvidamos. Su presencia enseñó que el mal puede ser también una forma de hambre y que la violencia, a veces, es la gramática de los que jamás fueron escuchados. En este relato conocerás escenas de su vida y de su carrera. La infancia que afina el oído en las carpas, el joven que descubre que la pobreza también es una puesta en escena, el intérprete que aprende a negociar con la noche para salir a cuadro como si no temiera a nada. Seguiremos sus primeras oportunidades, el ascenso a una fama incómoda, la de robar planos sin ser el héroe, los cruces con maestros que lo retaron a ir más hondo, las incursiones fuera de México y las fisuras íntimas que deja una vida prestándole el cuerpo a la oscuridad. Habrá puertas que se abren y otras que se trancan. Hay rumores, silencios que pesan como campanas, y una pregunta que no termina de apagarse: ¿cuánto de sí mismo tuvo que sacrificar para darnos esos rostros que todavía nos inquietan? Si te apasiona el cine de la época de oro, suscríbete a nuestro canal Expediente Ídolo, donde revelamos biografías con lupa, corazón y memoria viva. Prepárate para recorrer cada escena de un destino tan brillante como doloroso. Un patio con ropa tendida. La ciudad despierta con pregones y cascos de caballo. Y un niño mira desde el umbral como si la calle fuera un teatro infinito. En la cocina hierve un café ralo. En el aire flota la austeridad de los días largos. La madre administra los centavos con manos de rosario, y el padre trae en los hombros el cansancio de jornadas que no se nombran. El niño aprende a leer los silencios, a medir el carácter de los adultos por el modo en que dejan el plato sobre la mesa. Comprende que la pobreza también es una escenografía. No se dice, se ve. La carpa como escuela. Entre lonas que respiran viento y tablones que crujen, descubre la primera doctrina del oficio. Si la broma no funciona, cambia el ritmo. Si la lágrima no llega, calla. Los payasos le enseñan que el maquillaje es una promesa y una mentira al mismo tiempo, y que el público del barrio no perdona la falsedad. Observa, imita, se equivoca. Una noche, un comediante se enferma y le piden cubrir un parlamento mínimo. Entra, dice la línea con la seriedad del que se lanza al vacío y escucha un murmullo distinto. Por un instante, la multitud cree en él, el espejo y la máscara. Frente a un vidrio manchado, ensaya gestos que no reconoce como suyos. Descubre que en la cara viven otros hombres,
más viejos, más duros, más lastimados. Un director de carpa le indica que baje la voz, que sostenga la mirada medio segundo más, que no le tema al silencio. Aprende a modular la violencia, a contenerla como quien sujeta a un perro bravo con una cuerda corta. Entiende que el verdadero truco no es gritar, sino insinuar. Allí nace la semilla de su villano. Una sombra puesta con precisión, un temblor apenas visible. La primera gira y alambre. Salen de la capital, con un elenco breve y promesas largas. Los pueblos se suceden como estaciones de un tren que no existe. A veces cobran en monedas, a veces en comida, a veces en nada. Dormir en bodegas, ensayar a la luz de una vela, esperar a que el dueño del salón apague la cantina para prestar el escenario. Todo eso curte la piel y la paciencia. Él toma nota de los hombres que mandan en cada plaza, de los gestos con que se defiende el que no tiene, de la forma en que una amenaza puede decirse con media sonrisa. Ese archivo humano será su repertorio, el regreso y la decisión. Vuelve con la convicción clavada en el pecho. No hay otro camino. Los grandes foros todavía quedan lejos, pero ya sabe cómo entrar a una escena sin pedir permiso y cómo salir de ella dejando un eco. Un maestro de teatro popular le regala un consejo que se le queda tatuado: cuidar la dignidad de los personajes, incluso cuando son ruines. Desde entonces, sus ensayos son una especie de interrogatorio íntimo. ¿Por qué este hombre se volvió cruel? ¿Cuándo se le quebró la fe? ¿Qué perdió para mirar así? El niño que miraba el mundo desde el umbral ha encontrado una herramienta, y esa herramienta lo empuja hacia la siguiente puerta. El primer set y el frío de las lámparas. El foro huele a pintura reciente y a cables calientes. Entre cajas de madera y rollos de cinta, un ayudante le coloca un sombrero raído y le pide que espere tras la marca de gis. Cuando el reflector enciende, el aire se vuelve denso, como si la respiración pesara. Él entra, dice sus líneas con la sobriedad de quien no quiere estorbar, y descubre que la cámara es un animal tímido. Si la asustas, huye. Si la miras con calma, se acerca. Al ver el primer copión, entiende la regla mayor de su futuro. En el cine, se actúa hacia adentro, y el gesto mínimo puede abrir una herida en el cuadro. Papeles pequeños, lecciones grandes. Llegan personajes que duran un par de escenas: el esbirro taciturno, el capataz que impone orden con una seña, el vecino que sabe demasiado. Cada papel trae una clave de oficio. Si la escena es breve, el cuerpo debe hablar por la voz. Si la voz es poca, los ojos deben cargar el peso. Aprende a corregir a tiempo la tentación del exceso, a no subrayar, a dejar que el espectador complete la mitad del gesto. Esa discreción empieza a llamar la atención de fotógrafos y directores que prefieren lo verdadero a lo brillante. Encuentro con un director exigente. Un cineasta de mirada severa le pide algo que lo desarma. No me actúes el odio. Muéstrame el cansancio de haber odiado demasiado. La indicación cae como una campanada. Ensayan en silencio, probando ritmos, respiraciones, pequeños desvíos. Él encuentra que la maldad no siempre grita. A veces susurra, a veces se disculpa, a veces ríe cansada. El día del rodaje sostiene un plano de muchos segundos sin parpadear. Al cortar, el equipo no aplaude, pero guarda una quietud distinta, como si hubieran visto a un hombre reconocerse. El precio del oficio. El ascenso trae jornadas largas, madrugadas frías, comidas a deshora. Hay meses de abundancia modesta y semanas de incertidumbre. Para sostenerse, acepta compromisos en teatro popular, doblaje, funciones de carpa, viaja en camiones que rechinan y duerme en pensiones donde los espejos devuelven rostros fatigados.
En ese desgaste, aprende otra verdad. El cuerpo tiene memoria, y esa memoria se cuela en cada toma. Un dolor de espalda puede volver rencoroso a un personaje. Una noche en vela puede ponerle remordimiento a una mirada. En vez de ocultarlo, lo integra con pudor y precisión. La oportunidad que cambia el pulso. Una producción ambiciosa busca un antagonista con humanidad, alguien capaz de no robarse la película y, aún así, dejar marca. Los ensayos son una negociación entre sombra y grieta. Él decide que su villano no disfrutará del daño, sino que lo cargará como una deuda. En la escena clave, frente al protagonista, baja apenas el mentón y deja que la voz llegue tarde, como vencida. La sala de estreno guarda ese silencio que solo aparece cuando el público ha comprendido algo que no esperaba. No hubo discursos, no hubo aspavientos, hubo una verdad. Desde esa noche, los llamados se vuelven más frecuentes, y su nombre, dicho en voz baja, empieza a circular como una contraseña. Un close-up que no perdona. La cámara avanza hasta borrarle los bordes, y solo queda el rostro. Un párpado que tiembla, una comisura que se quiebra, un silencio que parece respiración contenida. En ese primer plano, entiende que la grandeza del oficio no está en la ferocidad del grito, sino en el relámpago que pasa por dentro. El director pide repetir y repetir, pero él ya encontró la medida: sostener apenas un segundo más del necesario. Cuando proyectan la toma, el foro queda en una quietud de iglesia. No fue un arrebato, fue una confesión sin palabras. Salón México. La compasión como herida. Le entregan a un hombre de uniforme y mirada cansada, alguien que ha visto demasiada noche como para creer en milagros. Podría ser un antagonista más, pero él le coloca un hilo de misericordia que vibra debajo de la dureza. Caminando por el pasillo del cabaret, deja que el peso del mundo le caiga sobre los hombros, y en la escena decisiva, su voz llega con una rendición que no humilla a nadie. La sala entiende que incluso en los márgenes hay quien todavía sabe cuidar a los otros. Ese día, la crítica empieza a hablar de su humanidad escondida, y los espectadores lo miran con una mezcla nueva de temor y gratitud. El viejo ciego de un barrio herido entra a un universo donde la pobreza es filo y las ilusiones se rompen como vidrio. Su personaje no ve, pero todo lo percibe. La malicia en los pasos, la piedad en las pausas, el peligro que crece sin música. Él decide que la ceguera no sea un recurso, sino una forma de memoria. Camina tanteando las paredes como si leyera cicatrices antiguas. En un momento breve, casi un susurro, su rostro se suaviza y el cuadro queda marcado por una ternura que no redime, pero explica. Ese gesto cruza fronteras y le da al nombre de Miguel Inclán un brillo áspero, internacional, la fama de la sombra. Empiezan a buscarlo por su precisión para lo oscuro. En los pasillos se repite una frase que le halaga y le duele. Si necesitamos verdad, llamen a Inclán. Le ofrecen antagonistas con trajes mejores, escenas de entrada apoteósica, fotografías que prometen otra luz. Él selecciona con cuidado, sin prisa, como quien elige con qué demonios conversar. Sabe que cada papel deja una marca y que no se puede vivir indefinidamente dentro de un cuarto sin ventanas. En entrevistas breves, responde con educación y sale rápido. Prefiere que hablen las películas. Fisuras en el espejo. El éxito instala exigencias que no perdonan. Jornadas que se alargan hasta el alba. Lecturas a medianoche. Viajes que encadenan ciudades y hoteles idénticos. A ratos se sorprende respondiendo con la voz de sus personajes, usando su dureza para negociar, su ironía para defenderse. Hay amigos que le celebran la disciplina y otros que le advierten del desgaste. Una noche, frente al espejo del camerino, ensaya la sonrisa de un hombre contento,
y no logra sostenerla. Entiende que la cima también es un borde. Decide darse respiros, volver al teatro popular de tanto en tanto, recuperar el pulso de las carpas, para que el corazón no olvide de dónde viene. Desde ahí mira el horizonte con serenidad y un poco de sospecha. Intuye que la luz que más calienta también puede quemar. La noche en que el cuerpo dijo basta, el rodaje se extendió más allá de lo prudente y las lámparas volvieron el aire espeso. En una pausa, apoyó la mano en la mesa de utilería y notó que el pulso corría desacompasado, como si alguien tocara un tambor dentro del pecho. No lo dijo. Volvió a cuadro, sostuvo la mirada, entregó el gesto justo. Luego, en el camerino, el espejo le devolvió un rostro que parecía un retrato antiguo. Entendió que el oficio también cobra su diezmo y que no hay fama que alcance para pagar horas de sueño negadas. Esa noche prometió escuchar los avisos del cuerpo, aunque al amanecer ya estuviera otra vez en la marca de Gis, la puerta cerrada y el contrato que no llegó. Un productor lo citó con promesas de una historia distinta, una de esas que salvan de la sombra y dan un respiro a la dignidad. Esperó en una sala con sillones duros y un reloj que rascaba la paciencia. La puerta se abrió por fin y la sonrisa fue diplomática, la voz exacta, las palabras un tejido de buenas intenciones. Pero el papel se esfumó y la llamada nunca volvió. Caminando por el pasillo, comprendió que la industria a veces juega a las sillas musicales y que, cuando se apaga la música, los villanos se quedan de pie. El golpe dolió más por lo que insinuaba que por lo que negaba, la intemperie del rumor. En los cafés donde se negocian películas con servilletas por contrato, comenzaron a circular versiones que no tenían autor, apenas eco, que era difícil, que traía su propio invierno, que su sombra ensuciaba la luz de los protagonistas. Escuchó uno, dos, muchos susurros. Decidió no defenderse con alardes. En el set, respondió con exactitud. Fuera de él, guardó silencio. Aprendió que el rumor es una tempestad sin lluvia. Hace ruido, enfría el ánimo, pero no moja si uno no sale a buscarlo. Aún así, la intemperie dejó una marca, el viaje y la frontera. Aceptó trabajos lejos, creyendo que la distancia cura ciertos nudos. En rutas interminables, vio amanecer sobre ciudades que no pronunciaban su nombre correcto. Descubrió que el extranjero pide lo mismo con otro acento: verdad, medida, temple. Hubo días de gratitud y noches de hotel que olían a soledad reciente. En una de esas travesías, mientras el camión cruzaba un puente, pensó que la vida se parece a una toma larga. Si no sabes respirarla, te ahogas. Prometió cuidarse, comer a sus horas, dormir lo posible. La promesa duró lo que duran las buenas intenciones en temporada de estreno. La grieta íntima. En casa, los silencios empezaron a crecer como hiedra. El hombre que prestaba su rostro a la dureza necesitaba bajar la guardia, y sin embargo, la guardia se quedaba puesta como un traje que no quiere desprenderse. A veces una conversación minúscula se volvía una escena áspera, a veces la ternura llegaba tarde. Procuró remendar con gestos simples, preparar un desayuno, arreglar una lámpara, contar una anécdota de carpa que hiciera reír. Entendió que el verdadero escándalo no son los gritos de los diarios, sino las pequeñas derrotas que nadie ve. Esa lucidez lo volvió más hondo por dentro y, en el set, su silencio empezó a decir todavía más. El papel que parecía una despedida llegó un personaje breve, de esos que se sostienen en dos miradas y un par de frases bajas. En la lectura de mesa, su voz tenía una pátina de cansancio luminoso, como si por fin hubiera aceptado que el oficio es también un modo de rezar. En el set cuidó cada respiración, clavó los silencios en el sitio exacto y dejó un remanso de dignidad en el cuadro. Al terminar, se quedó un instante más en la marca de Gis.
sin prisa por abandonar la escena, como quien se despide de una casa que conoce de memoria. La salud que se adelgaza. Los días empezaron a adquirir el tono mate de las lámparas cuando se apagan. El cuerpo avisaba en claves discretas. Un mareo que se imponía, una fatiga que no cedía, una tos que parecía arrastrar polvo de camerino. Él, testarudo de disciplina, respondió con horarios ordenados y promesas de descanso que la agenda deshacía. En los pasillos decía que estaba bien, que el cine cura lo que duele, pero al cerrar la puerta del camerino, el espejo devolvía una sombra que pedía calma. Anotó en una libreta palabras sueltas: cuidar, dosificar, escuchar. La tinta se corrió, como si también esas promesas sudaran. La última llamada. De madrugada sonó el teléfono con esa urgencia tibia que tienen los oficios de la noche. Necesitaban su precisión para una escena seca, un rostro que dijera lo que el guión no podía. Aceptó. Llegó con la puntualidad de siempre, saludó con una cortesía antigua y pidió 5 minutos en soledad para encontrar la temperatura del personaje. Cuando la cámara rodó, sostuvo un primer plano que parecía contener la memoria entera de sus villanos. El rencor de los hombres acorralados, la ironía del que conoce el precio de todo, la compasión que nunca se jacta. Al cortar, volvió a su silla despacio. Nadie lo supo en ese momento, pero aquel gesto sería su firma final, la noticia y el silencio que cae. El rumor corrió como corren las malas estaciones, primero en voz baja, luego en titulares sobrios, más tarde en conversaciones que intentaban poner en orden una ausencia. Compañeros de set recordaron anécdotas de carpa, directores hablaron de su exactitud, técnicos evocaron su humildad sin aspavientos. En la casa, los afectos encendieron veladoras y el aire tomó ese olor a cera que deja la despedida correcta. No hubo estridencia, hubo duelo y gratitud. En salas y saloncitos de barrio, su nombre se pronunció con ese respeto sencillo que se reserva a los que cumplieron su palabra. Lo que queda en la pantalla. Pasaron los meses y las películas siguieron su curso, pero cada tanto una secuencia suya volvía a morder el corazón del espectador. Allí estaban sus policías cansados que elegían cuidar, sus viejos que miraban sin ver y veían más que todos, sus hombres duros con grietas de ternura. Quedó una lección de oficio. La maldad es una máscara que solo funciona si adentro hay humanidad. El villano no es un monstruo, es una herida que aprendió a defenderse. Quedó también un mapa para actores jóvenes. Mover poco, escuchar mucho, encontrar en el silencio el latido que sostiene la escena. Y quedó, sobre todo, la certeza de que Miguel Inclán prestó su cuerpo a nuestros temores para que, al mirarlos de frente, nos volviéramos un poco más honestos. La pantalla se oscurece y, sin embargo, persiste el fulgor de un rostro que aprendió a decir mucho con casi nada. La vida de Miguel Inclán, vista como una cinta revelada a fuego lento, condensa una paradoja que nos concierne. El hombre que encarnó la dureza nos enseñó a mirar con compasión. Desde las carpas, donde todo era precariedad y esperanza, hasta los foros, donde el silencio tiene la densidad de un juramento, su trayecto fue el de un artesano del gesto mínimo. Pulió la respiración, afinó la pausa, dio a la mirada una arquitectura moral. Nos dejó antagonistas que dolían por dentro, figuras que exigían al espectador una pregunta íntima: ¿qué herida sostiene a este villano? En esa pregunta se escondía su ética. Nunca humilló a los suyos, ni siquiera cuando la trama lo empujaba a la caricatura. Siempre encontró la grieta por donde se asomaba la humanidad. Queda claro que su brillo no fue el del estruendo, sino el de la brasa que no se apaga. Su carrera, hecha de entradas discretas y salidas que dejaban eco, probó que el cine también es un acto de escucha. Escuchó el pulso de la calle, el cansancio de los oficios duros, la ternura que sobrevive en los márgenes,
y lo transformó en una verdad cinematográfica que todavía incomoda. Si miramos con atención, descubrimos que cada plano suyo trae un aprendizaje para cualquiera que se acerque al arte. Contener antes que subrayar, comprender antes que juzgar, resistir la tentación de lo obvio. También quedaron las sombras, el desgaste del cuerpo, los rumores que muerden sin mostrar los dientes, las puertas que se abren con cortesía y se cierran con prisa. Pero incluso esas zonas opacas contribuyeron a su leyenda, porque lo obligaron a una honestidad severa con su herramienta. El tiempo en la mirada, la dignidad en la postura, la verdad en la voz. Cuando la luz se iba, quedaba el oficio. Cuando el ruido del estreno se apagaba, quedaba la película. Y en esas películas aún habita, recordándonos que el mal a veces solo es una defensa torpe y que la compasión puede venir vestida de uniforme, de ancianidad o de silencio. Si hoy regresamos a sus escenas es para reconocer que, gracias a él, el público aprendió a desconfiar de las respuestas fáciles. Sus personajes invitan a pensar, a sentir, a quedarse un segundo más en el cuadro. Esa herencia, más que cualquier listado de premios, define su sitio en la memoria del cine mexicano. ¿Cuál de estas escenas te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Expediente Ídolo. Cerramos esta exposición con la certeza de que, cada vez que una cámara busque verdad en la oscuridad, el rastro de Miguel Inclán seguirá señalando el camino.